financiera, por ejemplo, te compras, son más cortitos que lo activos. Los pasivos tienen tres hijos, que son corrientes, largo plazo y diferidos. Fíjense, recuerden que estos son los grupos. Dentro de los pasivos corrientes, que son las deudas o compromisos que tengo que pagar en un periodo no mayor de un año. Ahí la clasifico en cuentas por pagar, préstamos por pagar a corto plazo, documentos por pagar a corto plazo, retenciones y acumulaciones por pagar. La cuenta por pagar es cuando yo tengo, o sea, cuando yo le compro a suplidores. El préstamo por pagar a corto plazo, obviamente cuando yo tomo un crédito en un banco, en una financiera. El documento por pagar se origina cuando yo compro un bien, o sea, un activo, y ese activo queda bajo un pagaré. Usted firma un pagaré, o lo compra a crédito y firma un pagaré, pues ya eso se torna un documento por pagar. Y retenciones y acumulaciones es una cuenta combinada. Sepan esto, una cuenta combinada y que la vamos a usar mucho. ¿Por qué una cuenta combinada? Porque retenciones, su nombre lo dice, es retener, se trata de impuestos. Los impuestos que la empresa debe retenerle tanto al empleado como a clientes cuando le venden. También vamos a ver eso más adelante, cuáles son las retenciones que debemos hacer. Y las acumulaciones significan gastos acumulados. ¿Se entendió? O sea, que cuando yo tenga un impuesto por pagar, entonces eso es una retención y utilizamos esta cuenta. Igual que si tengo un gasto, es decir, me llegó el recibo de la luz o del teléfono, eso es gasto, pero no la pagué. Entonces tengo como quiera que hacer el registro y ponerlo como pendiente de pago, porque usted tiene que registrar las facturas en el mes en que se causaron. O sea, los gastos se deben registrar en el mes que se causaron. ¿Entendido? Entonces tenemos el pasivo a largo plazo, que están lo que son los préstamos, los documentos y las hipotecas. Eso es a largo plazo. A largo plazo es cuando pasa más de un periodo, cuando afecta más de un periodo. Y los diferidos, nada más tenemos un solo, que es ingreso cobrado por adelantado. Ese ingreso cobrado por adelantado es lo que le hace la contraparte al gasto pagado por adelantado. Vieron que el gasto pagado por adelantado es un gasto que yo pagué y que voy a consumir después, ¿verdad? En este caso es un ingreso que yo cobré, pero que no he prestado el servicio y lo voy a prestar después. ¿Ok? Es el caso, por ejemplo, en este caso, el de las aseguradoras a la que se le paga el seguro. Lo que yo registro como gasto pagado por adelantado, ellos lo registran como ingreso cobrado por adelantado. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa parte de ingresos cobrados por adelantado? Sí, profesora. Sí, profesora, entendemos. Okay. Entonces, fíjense que también tienen que tomar en cuenta que los pasivos tienen apellido. Lo único que no tiene apellido es ingreso cobrado por adelantado. Pero los pasivos tienen apellido. Los pasivos se identifican de una vez, porque tienen al final por pagar. ¿Ok? También quiero aclararle que las cuentas por pagar, recuerden que en los activos tenemos cuentas por cobrar que se generan cuando vendo a crédito. Entonces aquí en cuentas por pagar se genera cuando yo compro a crédito. ¿Ok? Para que en el momento que estemos trabajando. ¿Cómo es, profe? Disculpe, ¿cómo es? Bien. En los activos vimos una cuenta que se llama cuenta por cobrar. Bien, eso es un derecho que yo tengo por haber vendido a crédito. Bien, aquí el pasivo se genera cuentas
por pagar cuando yo compro a crédito. Allí vendo a crédito, aquí compro a crédito. ¿Estamos? Ok, profe. Bien, entonces tenemos que dentro de las cuentas por pagar, lo podemos clasificar en proveedores nacionales, proveedores internacionales. Y que en retenciones y acumulaciones por pagar se puede incluir tesorería de la seguridad social, o sea, eso también lo vamos a ver cuando estemos trabajando con la nómina, cómo se registra todo eso. Impuesto sobre la renta, todo eso es por pagar, o sea, retenciones que hacemos y que debemos pagar después. Cooperativa, ITEVIS, Infotep, sueldo, etcétera. Y todas las cuentas que, todas las retenciones y gastos que nosotros acumulemos, entonces la registramos ahí. El hecho de que nada más existan estas en la presentación no significa que ahí se queda. Usted puede agregar cuantas cuentas sean necesarias. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces ya ahí terminaron los pasivos. ¿Ve qué corto es el pasivo? Ahora vámonos para el capital. En el capital, entonces, tenemos... Disculpe, profe. Diga. Dele un poco para atrás para darle una foto. Okay. Cariño, eso está igualito en el esquema, tal cual, en la plataforma. Ok, entonces tenemos cuentas de capital, cuentas de reserva y cuentas de ganancia. La cuenta de capital la cuenta de capital es mucho más amplia, pero nada más vamos a trabajar con el capital invertido ahora mismo. La reserva, que es la reserva es una pequeña porción de las ganancias del periodo que se sacan, un 10%, para cualquier eventualidad que pueda pasar en lo adelante. Y las ganancias se van a clasificar en ganancias retenidas, que son las ganancias que no son distribuidas. O sea, si usted tiene ganancia en este año y no la distribuye entre los socios, entonces eso se queda como ganancia retenida hasta que se distribuyan. Eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos ganancias o pérdida del periodo. Ahí debe decir ganancias o pérdida del periodo. Si hay ganancias en el periodo, esa ganancia se le suma al capital, y si hay pérdida, se le resta. Estamos. Y entonces aquí viene las cuentas nominales. Recuérdense que la que acabamos de pasar son reales, activo, pasivo y capital, con su respectiva clasificación, y aquí están las nominales, que son ingresos, costos y gastos. Los ingresos se generan por la actividad a la que nos dedicamos. Los costos es la inversión, o sea, lo que invertimos para adquirir el bien y poderlo vender. Y los gastos son las erogaciones que hacemos para poder mantener y tener en funcionamiento la empresa, y para poder para poder tener ingresos, o para poder generar ingresos. Los ingresos se clasifican en cuentas de ingresos, o sea, estas son las cuentas controles, entonces, los grupos. Entonces, las cuentas controles serán ventas o servicios, o sea, va a depender qué usted hace. Si usted vende mercancía, entonces usted va a tener ingresos por venta, pero si usted lo que presta es un servicio, entonces usted va a tener ingresos por servicio. En otros ingresos, eso abarca, por ejemplo, si usted tiene certificado financiero y el banco le paga intereses, entonces usted tiene un ingreso por intereses. Recuerden las inversiones que vimos en el activo. Todos los ingresos que usted tenga por esas inversiones, entonces entran dentro de lo que son otros ingresos, es decir, que son ingresos
diferente al objeto al que se dedica la empresa. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis para que entiendan algo. Dijimos al principio que el activo, el pasivo y el capital son cuentas que van a estar en continuo movimiento. ¿Qué significa eso? Que van a tener entradas y salidas, van a tener aumento y disminución todo el tiempo. Ahora bien, los ingresos, los costos y los gastos son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los ingresos, los costos y los gastos se van a tener, van a aumentar, se van a registrar por el lado por donde aumenta, que ahora le voy a explicar esa parte. La devolución, por ejemplo, las cuentas se clasifican según su origen, en origen deudor, origen acreedor. Según su origen, el origen deudor, origen acreedor. Las de origen deudor son aquellas que aumentan por el lado débito, disminuyen por el lado crédito. Escuchen bien. Origen deudor aumentan por el lado débito, disminuyen por el lado crédito. El lado débito de una cuenta lo vimos cuando estábamos viendo la cuenta T al principio. Recuérdense que la cuenta T se divide en dos, un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo es el débito y el lado derecho es el crédito. Si no, váyanse al video número 2, que ahí se habla de abrir una cuenta, de abrir una cuenta, hablamos del saldo deudor y saldo acreedor. En ese video ustedes pueden retroalimentar esa parte. Entonces, la de origen deudor aumentan por el lado izquierdo, disminuyen por el lado derecho. Aumentan por el débito, disminuyen por el crédito, es lo mismo. La de origen acreedor es al revés, aumentan por el lado derecho, o sea, por el crédito, y disminuyen por el lado débito. Existen 3 cuentas de origen deudor y 3 cuentas de origen acreedor. Las 3 cuentas de origen deudor son activos, costos y gastos. La de origen acreedor son pasivo, capital e ingreso. Entonces, aquí en las cuentas nominales, que son diferentes a las reales, solo se le va a dar el origen por donde aumenta. Eso necesito que lo tengan bastante claro. Las cuentas de origen, las cuentas nominales, solo se va a registrar por el origen por donde aumenta. Los ingresos, acabo de decir que aumentan por el crédito, disminuyen por el débito. Que es lo mismo que yo diga que aumentan por el lado derecho y disminuyen por el lado izquierdo. Bien. Entonces, disculpe, profesora, o sea que cuando me dicen se vendió a contado 50,000 pesos, se supone que cuando yo voy a arreglar esos 50,000 pesos, siempre será registrado en el origen de esa cuenta. Me dijo ahora mismo que los ingresos van en el lado acreedor. Exacto. Exactamente. Las ventas son de origen crédito. Y aunque usted venda crédito al contado, pago parcial, como lo dicen, que vende tanto a crédito, o sea, usted vende una mercancía y le pagan una parte al contado y otra a crédito, no importa cómo usted venda. La venta es de origen crédito. Y le expliqué por qué la venta es de origen crédito, ¿verdad? Porque la venta lo que representa es la entrega de la mercancía y la ganancia de los socios.
que si se entendió la parte de que en las nominales se van a registrar siempre por el lado por donde aumentan. Sí. Entonces, como estas cuentas tienen esa condición de que nosotros la vamos a registrar siempre por el lado por donde aumentan, entonces existen las contracuentas, que son las que le van a dar origen contrario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque yo no puedo violar esa regla que dice que ellas deben de registrarse por donde aumentan. Entonces, en el caso de la venta, como la venta es de origen acreedor, yo siempre la voy a registrar por el origen acreedor. Cuando me devuelvan, yo no puedo afectar la venta para hacer esa devolución. Entonces, existe estas dos contracuentas que se llaman devolución en venta y descuento en venta. Es decir, que ellas dos van a tener el origen contrario a la venta. Por eso se la puse en rojo, para que sepan que si la venta es de origen acreedor, entonces ellas dos, devolución en venta y descuento en venta, son de origen deudor, de origen contrario a la venta. Porque ellas lo que van a hacer es rebajarla. Ustedes saben que cuando usted vende y le devuelven, usted tiene que rebajar esa venta, ¿cierto? Entonces, como no puedo darle origen contrario, salvo si la voy a cerrar, o sea, únicamente yo le voy a dar origen contrario a las cuentas nominales al final del periodo cuando la vaya a cerrar, porque ellas todas tienen que dar balance cero para el inicio del año siguiente. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesora. Mire, Mirangi puso en el grupo, aquí, Sí. que para registrar las cuentas en el diario general siempre debe estar con la cuenta de origen deudor. Siempre. Siempre se registra, en contabilidad siempre se registra primero el débito, siempre se registra el derecho primero y luego la obligación. Siempre. Bien, continuamos. Entonces están los costos. Dentro de los costos están las compras, que recuerden que cuando estamos trabajando con inventario periódico no vamos a afectar la cuenta de inventario que está en los activos, salvo con el inventario inicial y inventario final, sino que todas las adquisiciones las vamos a registrar en esta cuenta que se llama compra de mercancía. Cabe resaltar que cuando vamos a utilizar compra, que me pasa mucho eso, tengan cuidado, porque si nosotros adquirimos un activo fijo, lo estamos comprando. Sí, cierto. Y si estamos comprando mercancía, y si adquirimos mercancía, también estamos comprando. Entonces, aquí en esa compra lo que se va a registrar son las adquisiciones que estén destinadas a la venta. Ok, porque se puede dar el caso, por ponerle un ejemplo, que usted tenga un dealer de carro, ¿verdad? Usted tiene un dealer de carro. Entonces, ¿qué es lo que usted vende? Carro. Entonces usted va a comprar carro para vender. Entonces, esos carros que usted compró para vender no me lo puede poner en equipo de transporte, porque no es para uso de la empresa. Ahora, si usted compra un carro para uso de la empresa, entonces ese carro sí se pone en equipo de transporte. Ahora, si es para venderlo, no se pone en equipo de transporte, se pone en compra de mercancía. ¿Se entendió esa parte? Claro, profe, sí. Bien. Entonces, el flete en compra es todos los gastos que usted incurre para tener, o sea, el transporte que usted paga para llevar esa mercancía al almacén. ¿Ok? A eso se le llama flete de compra. Entonces, ¿cómo? Existe la regla de que las cuentas se van a registrar por el lado por donde aumentan. Los costos dijimos que eran de origen deudor, o sea, que aumentan por el débito o el lado izquierdo,
y disminuyen por el crédito o lado derecho. Entonces pasa lo mismo que en los ingresos. Van a tener dos contracuentas, que es para registrar las devoluciones y los descuentos en compra. Entonces, como la compra es de origen deudor, entonces devolución en compra y descuento en compra son de origen acreedor. Se van a registrar por el crédito. Entonces tenemos los gastos que se clasifican en gastos operacionales. Estos van a tener gastos de venta, gastos generales administrativos y gastos financieros. Aquí hago una pausa y es para decir que se utiliza gastos de venta y gastos generales y administrativos en aquellas empresas que lo tienen por separado, o sea, por departamento. No todas las empresas tienen el área dividida por departamento de venta para saber qué es lo que cuáles son los gastos que incurre venta y cuáles son los gastos que incurren administrativos. Si en el caso de que la empresa sí así lo distribuya, o sea, lo tenga dividido, entonces dentro del gasto de venta van a existir prácticamente algunas cuentas igualitas que en el gasto general y administrativo. Por ejemplo, sueldos. Cuando hablamos de sueldos en gastos de venta, son los sueldos del departamento de venta, o sea, concerniente al personal del departamento de venta, igual que las comisiones, combustible, todo lo que tenga que ver con el departamento de venta se registra ahí. Entonces, en gastos generales y administrativos también van a existir sueldos, pero ¿cuáles son esos sueldos que vamos a registrar ahí? Lo que corresponden al personal que no sea de venta, diferente al de venta. ¿Estamos claros? Igual que el combustible, seguro, todas esas cuentas que ustedes van a ver, la van a ver tanto en venta como en gastos generales y administrativos. Entonces usted tiene que saber es que se refiere a que lo que usted va a colocar ahí son lo que corresponde a ese departamento. Bien, y en gastos financieros, entonces eso abarca todos los intereses y comisiones que le cobran los bancos, le cobran las financieras por el manejo de sus cuentas. Una vez terminado eso, entonces vemos aquí la clasificación de gastos de venta, o sea, los auxiliares de gastos de venta, gastos generales y administrativos y gastos financieros. Fíjense lo que le estaba diciendo. Ven que en gastos de venta hay sueldos y en gastos generales y administrativos también. Es por eso. El de arriba corresponde al personal que trabaja en el área de venta y el sueldo de abajo corresponde al personal que trabaja en el área administrativa. Y ahí están una relación de algunos gastos. Recuerden que si se generan otros, lo pueden agregar sin ningún problema. Esos son los más usados, pero existen otros que usted lo puede agregar. ¿Ok? De eso se trata la clasificación. Hasta ahí, ¿han entendido la clasificación de las cuentas según su naturaleza y según su origen? Sí, Sí, bro. Estamos claros ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, el ejercicio o la actividad con la que ustedes se van a encontrar es una parecida a esta. ¿Ok? En la cual usted va a tener un grupo de cuentas. Va a tener un grupo de cuentas con valores. Estamos con valores. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a agrupar esos valores, comenzando por los bisnietos, continuando con los nietos hasta llegar al activo. ¿Y cómo lo van a hacer? Le voy a dar un pequeño ejemplo del activo. Lo demás, entonces ustedes lo van a hacer tranquilo, porque si entendieron el pequeño ejemplo del activo, lo pueden hacer con el pasivo, con el capital y con los ingresos. ¿Estamos?
Aquí tenemos un listado de cuentas en la que tengo cuentas por cobrar cliente, tengo patente, tengo cuenta por cobrar empleado, efectivo, etcétera. Tengo un listado con valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar, o sea, voy a ir agrupando, recuerden, los bisnietos primero. Ustedes recuerdan que caja general, caja chica y banco eran nietos, bisnietos de activo, ¿verdad? Pero que eran hijos de quién? De efectivo, caja y banco, ¿verdad? Entonces yo agrupo esos tres y me va a dar el monto del efectivo, caja y banco. Una pregunta, profe. Ajá. En la otra parte que usted está, que teníamos todas las cuentas, nada más decía efectivo caja y banco, por ejemplo, 613,000. Entonces, ¿cómo yo saco caja general, caja chica y Míralo ahí, mi banco? amor, mira. Búscame ahí. ¿Cuánto dice el efectivo en caja chica? Ah, sí, en efectivo en caja chica dice aquí 15,000. ¿Y en efectivo caja y banco? ¿En efectivo en banco? Dice 33,000. No, en banco. 65. 565. 565,000. 165,000, sí. Y en caja, 33, ¿verdad? 33,000. Entonces yo lo que hice fue agrupar. Mírenlo ahí. Caja general, 33,000. Caja chica, 15,000. Y banco, 565,000. La suma de los tres me dio 613. Eso es Entiendo. agrupar. Bien. Lo mismo pasa con cuentas por cobrar cliente. Fíjense que agrupé primero los clientes y luego agrupé los empleados. Pero es de ese valor que están ahí. Del listado, ustedes van a tener dos listados así. Uno para clasificar activo, pasivo y capital y otro para clasificar ingresos, costos y gastos. ¿Entendido? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense que aquí yo clasifiqué cliente y empleado. El monto que me dio cliente fueron 425,000 y el monto que me dieron los empleados fueron 75,000. La suma de esos dos me dio 500, o sea que la cuenta por cobrar son 500. Bien, ustedes saben, esto es esa parte de que son los auxiliares o los nietos de los bisnietos de los activos. Esa parte es lo que nosotros le ponemos como anexo a los estados financieros. ¿Por qué? Porque yo le digo al empresario o al empresario, a la gerencia, bueno, usted tiene en efectivo caja y banco 613,000, y 613,000, pero él no sabe cómo lo tiene distribuido esos 613,000. Entonces yo como anexo le digo, bueno, esos 613,000 usted lo tiene, en caja general tiene 33,000 pesos, en caja chica tiene 15,000 pesos y en banco tiene 565,000 pesos. Entonces ya él sabe cómo está distribuido ese dinero. Y auxiliares, porque si usted tiene varios bancos, entonces usted tiene que decirle, bueno, esos 565 usted tiene tanto en tal banco, tanto en tal banco. ¿Me entendieron? Porque la información debemos de dársela clara a la gerencia. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió esa parte bien? Sí, profesora, muy bien. Entonces, cometí un error aquí porque abajo no le cambié el nombre. Debe decir, la donde dice patente y seguro, debe decir al final gastos pagados por adelantado. ¿Ok? Gastos pagados por adelantado. No le cambié la parte de abajo. Ténganlo pendiente, ¿eh? Cuando vean el video, no es cuenta por cobrar empleado que dice, es gasto pagado por adelantado. Abajo donde dice 30. Abajo, en la última. Sí, yo entiendo. La suma de patente y seguro, la cuenta, o sea, los papás de esas dos cuentas se llama gastos pagados por adelantado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, usted va a tener un formulario parecido a este.
este es el área de activo nada más. En el que ustedes tiene ya el pasivo integrado. Usted tiene un formulario como este, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace la distribución, o sea, la agrupación por nieto, el nieto te va a dar, el bisnieto te va a dar el monto del nieto. El nieto en este caso es la cuenta control efectivo caja y banco. ¿Cuánto me dio? 613. Entonces eso yo lo coloco ahí. Donde dice efectivo caja y banco, 613. Usted va a coger. En el ejercicio 1 están todas las cuentas arriba, ¿verdad? Y abajo está el formulario. En la misma página del ejercicio 1. Cuando usted abre el ejercicio 1, cuando usted abre la planilla, en el ejercicio 1, está el listado de las cuentas. Y más abajo del listado va a estar el formulario. Por ejemplo, en el caso de balance general, es el que estamos viendo, ¿verdad? Nada, usted lo que va a distribuir. Por ejemplo, usted va a poner caja general. Entonces va a ir al ejercicio 1 y va a ver cuánto tiene la caja general y lo va a poner. ¿No entienden todavía? Profe. Ajá. Primero se va a hacer el anexo, que es esto que usted nos está explicando, y luego se va a hacer el formulario. Claro, porque usted tiene primero que agrupar los bisnietos para poder llenar el formulario, porque los bisnietos es lo que te van a llevar a llenar el formulario. Ok. ¿Alguien más no ha entendido? Vuelvo a repetir. En el anexo 1, usted va a hacer exactamente lo que yo acabo de hacer ahora. Listar, o sea, agrupar los bisnietos. Eso es lo que significa anexo. Usted decir cómo están distribuidos cada cuenta control. Ejemplo. Usted viene. La primera cuenta que tiene ahí el formulario, ¿cuál es? Efectivo caja y banco, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Así es. Entonces, yo voy a buscar todos los valores que afectan esa cuenta y lo voy a agrupar, como lo hice aquí en a mano izquierda. ¿Cuáles son los hijos de efectivo caja y banco? Yo vengo y digo, bueno, los hijos de efectivo caja y banco son caja general, caja chica y banco. ¿Cómo yo voy a saber eso? Por el esquema que acabamos de ver ahora mismo, que está exactamente igual en la plataforma. Tienen que usar el esquema para poder hacer el ejercicio. No es a lo loco. Tienen que tomar el esquema que está exactamente igual como se lo acabo de explicar ahora, y usted va a ir agrupando las cuentas. Hay muchas que no tienen hijos, o sea, que no tienen hijos. Muchas cuentas control que no tienen hijos. Las que tienen, entonces usted lo agrupa. Las que no tienen, lo pone tal como va. Bien. Continúo para ver si pueden aterrizar en el ejercicio. Yo entiendo, profe, que la parte izquierda de este cuadro que estamos aquí, eso es lo que vamos a poner en el anexo. La parte izquierda que está ahí, donde están los círculos sombreados, en el anexo, eso es lo que se va a poner ahí, casi mente literal, seguro con otras cuentas. Con otras cuentas y otros valores. Exactamente. Eso La parte que está en la izquierda es lo que se va a poner en el anexo. Entonces, donde dice ejercicio 1 va a aparecer los valores con los que usted va a llenar ese anexo. Los valores con el que vamos a trabajar, o sea, lo que usted puso anteriormente, que eran como las cuentas. Va a aparecer así. Mira. Con los valores, exactamente. Un listado así, obviamente en Excel, y abajo de ese listado va a aparecer el formulario, este que está aquí, el formulario de la derecha. Entonces, en el anexo, usted va a listar como yo lo hice en la parte izquierda. Es todo. Entonces lo va a hacer tanto para el ejercicio 1, tiene anexo 1, usted a ese ejercicio le va a desglosar los auxiliares ahí. Y en el ejercicio 2 lo va a anexar, lo va a desglosar en el anexo 2. ¿Se entendió?
Sí, profe. ¿Y los demás? Yo entendí también. Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, Sí, yo comprendí, profesora. ok. Miren, entonces, recuerden que Sí, van a encontrar cuenta que van a restar. Las cuentas que están en rojo son las que se van a restar. Por ejemplo, ya tengo aquí el monto del efectivo, ¿verdad? Y tengo el monto de la cuenta por cobrar, que el monto de la cuenta por cobrar es la suma de la cuenta por cobrar cliente, que son 425,000, y la cuenta por cobrar empleado, que son 75. El total hace 500, ¿verdad? Entonces lo pongo ahí, cuenta por cobrar 500. Ustedes ven que el formulario se llena de ese anexo, ¿eh? Entonces, inventario de mercancía, no lo tengo aquí, pero si voy al listado, voy a ver el monto del inventario de mercancía. Bien. Disculpe, profe, yo me distrae. Cuentas por cobrar, ¿por qué que son 500? Mi amor, por la cuenta por cobrar clientes, que son 425, más las cuentas por cobrar empleados, que son 75. La suma de los dos está 500. Donde dice cliente Sí, profe. y Bien. cuenta. Bien, gastos pagados por adelantado. Recuerden que ahí donde dice, en la última parte, que dice cuenta por cobrar, debe de decir gasto pagado por adelantado, ¿ok? Entonces son 30,000. Bien. ¿Se entendió? Profe, disculpe, los 135,000, ¿de dónde lo sacamos? Del inventario, que no lo tengo aquí listado, pero está en el listado del el listado anterior. Bien, está bien, ok. Todo lo van a sacar del listado anterior, ¿ok? Entonces, ya las 4 cuentas controles de activos corrientes. Lo asumo, esas 4 cuentas, las sumo y me va a dar 1.278.000. Eso significa que de activos corrientes tengo 1.278.000 pesos. Ok, distribuido entre efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, inventario y gasto pagado por adelantado. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, yo Sí, entendí. profe. Ok. Entonces, imaginemos, o sea, ya esto es que nosotros tenemos todas esas casillas llenas. ¿Entendido? Tenemos toda la casilla llena. Bien, entonces, para yo buscar el total de inversiones, sumo esas 3 partidas, 300,000, 100,000 y 600, me va a dar 1.000.000. Bien, para yo buscar propiedad, planta de equipo, activo fijo, entonces aquí me detengo y digo, terreno tengo 50, edificio tengo 1.000.000, entonces sumo los 50 más el 1.000.000, ¿verdad? Y luego le resto los 240. Porque acuerde que esa es la pérdida de valor que tiene el edificio. Luego a ese monto le sumo. O sea, que usted va a hacer ahí una suma y resta. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Y ahí Sí, que entonces, estoy entendiendo. al final va a poner lo que le queda, el resultado de esa suma y resta. Lo mismo va a ser en diferido y lo mismo va a ser en otros activos. Recuerden que esa casilla que estamos llenando es el monto total del grupo. En corriente tengo 1.278.000, en inversiones tengo 1.000.000, en propiedad, planta y equipo tengo 1.250.500, en diferido tengo 4.000 y en otros activos tengo 15.000. El total de activos es la suma de esas 5 casillas. ¿Se entendió ahí? El total de activos es la suma de las 5 casillas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Estamos de acuerdo? No quiero que se me confundan. Por favor, cualquier duda, díganmela ahora. O me escriben. No se queden con la duda, por favor.
Profesora, Sí. yo tengo una duda. Ok, diga. En la tarea que usted puso, Ajá. edificio no estaba en la lista de cuentas, entonces, ¿cómo yo sacaría ese monto? No, mi amor, si no está, no lo ponga. Ok. Tú nada más vas a poner las cuentas que tú tengas ahí porque no te voy a inventar nada de eso. Y te va a cuadrar tal cual. ¿Oíste? Tú nada más vas a Ok, usar gracias. las cuentas que están listadas ahí. Si no hay edificio, no lo ponga. Si no hay depreciación, no la ponga. ¿Está bien? Sí. Bien. Ya, ese es, así va a ir llenando el formulario. Lo mismo van a hacer en el pasivo y en el capital. Bien. Aquí nada más le puse la imagen del pasivo para explicarle que el pasivo, el total de pasivo y el total de capital debe dar exactamente igual a lo que le dio el total de activos. ¿Recuerdan la ecuación contable? Activo es igual a pasivo más capital. Exactamente. Entonces ahí debe darle exactamente igual. ¿Ok? Se va a llenar igualito, ¿verdad? Usted va a buscar los valores de esas cuentas y luego entonces va a sumar y debe darle exactamente igual al activo. Bien, entonces vamos con las nominales. En las nominales igual, usted lo va a hacer igualito. Ahora bien, recuerde que donde dice menos, usted se va a ir al listado. Usted va a trabajar, por favor, trabaje con el esquema para que no se pierda. El esquema le va a ir diciendo, porque el esquema está hasta de color rojo la que van a restar. Ok, para que no se pierdan. ¿Estamos? Sí, profe. Para Sí, que profe. vayan viendo el resultado. Recuerden también que el inventario que está allá es el final. No hay inventario inicial. Ok. Entonces, ¿cómo se llena este estado? De la siguiente manera. Las ventas y los ingresos por servicios se suman. ¿Ok? Las ventas y los ingresos por servicios se suman. Y se le resta a esa suma, a ese resultado, entonces usted le va a restar las devoluciones y los descuentos. Y ese monto va a ser su total de ingresos netos. ¿Se entendió eso ahí? Sí, profesora. En los costos, igual. Las compras y los fletes se suman y cuando usted sume ahí, le va a dar lo que es la compra bruta, la suma de compra y fletes en compra. A la compra bruta, entonces usted le va a restar las devoluciones y los descuentos en venta. Cuando usted le reste eso, entonces le va a quedar lo que es mercancía disponible para vender. A esa mercancía disponible para vender, entonces usted le va a restar lo que es el inventario final. Y cuando usted le reste el inventario final, fíjense lo que pasa. Cuando usted vende, cuando usted compra, usted tiene un monto total en inventario, ¿verdad? En el inventario. Cuando usted vende, saca esa mercancía, ya no le va a quedar el mismo el inventario, sino que le va a quedar una parte de lo que ya usted había adquirido, ¿verdad? Entonces, usted tiene que determinar cuál fue el costo de eso que usted vendió. Y para usted determinar el costo, usted tiene que saber cuánto tenía disponible y cuánto le queda.
a lo que usted tenía disponible le resta lo que le queda en almacén, entonces ya ahí obtiene el costo de venta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ya tengo mi costo de venta, ¿verdad? Y tengo mi ingreso por ventas netos, ¿verdad? El de arriba. Total de ingresos netos, ya lo tengo. Y tengo también lo que es el costo de mi mercancía, lo que es el costo de la mercancía que vendí. Mi utilidad bruta sale, la utilidad bruta sale de yo restar el total de ingresos netos menos el costo de venta. Total de ingresos netos menos costo de venta. De ahí sale mi utilidad bruta. Bien. Luego, entonces, busco cuál fue el total de ventas, de gastos de venta, cuál fue el total de gastos generales administrativos, cuál fue el total de gastos financieros, y eso me va a dar el total de gastos, ¿verdad? A la utilidad bruta, entonces yo le voy a restar los gastos, el total de gastos, y me va a dar una utilidad neta. Dice ahí utilidad neta antes de impuestos sobre la renta, porque después hay que calcularle. Profe, disculpe, profe. Ajá. Repita ahí, disculpe, repítame Bueno, ahí. ¿dónde te repito? Mira. Primero tú buscas el gasto. Utilidad bruta. Ah, ok. Después que tú tienes el total de gasto, ¿verdad? Entonces tú tomas el monto de la utilidad bruta. Monto de la utilidad bruta. Y ese monto le va a restar el total de gastos. Bien. Cuando tú le restes el total de gasto, entonces te va a dar la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta. Ojo con eso. Ese monto que le va a dar ahí como utilidad neta, oigan bien, ese monto que usted tiene ahí va a ser el mismo monto que usted va a tener aquí, donde dice utilidades del periodo, que ya esa utilidad viene dada ya pero debe de ser exactamente igual, ¿ok? Si no le da igual, tiene que devolverse, ¿ok? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, Si profe. no le dio igual, usted mismo dijo, eso está malo porque la profesora dijo que eso debe de estar exactamente igual a lo que dice la utilidad del periodo. Ok. Y también, aquí en este mismo ejercicio, el inventario final debe ser el mismo que está en el inventario de activos. Esas dos cosas ustedes tienen que tomarla en cuenta. Ya saben, si la utilidad neta no le dio exactamente igual como lo que dice la utilidad del periodo, en el capital está mal. Deben de revisar, deben de volver hacia arriba. El video deben de verlo varias veces. Se lo voy a cortar un poco para que puedan ir directo y lo puedan hacer paso a paso. Preguntas. Dejo de compartir. Preguntas. Yo creo que está todo claro, y más si usted va a dejar este video en la plataforma. Sí, sí le digo. No sé si mañana en la tarde lo voy a poner porque tengo que cortarlo y todavía tengo otra cosita que hacer. Pero de mañana en la noche no paso, para que tengan tiempo a verlo. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Bien. Dígame, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí. Ajá. Bueno, en la tarea le pide un inventario inicial.
pero solamente me da el inventario final. Eso significa que no hay inventario inicial. Que no hay inventario inicial. Ese. O sea, lo que no está ahí, no está ahí, no se pone. Exacto. Lo que no Aunque- está ahí, no se pone. Aunque en el, porque usted sabe que hay como un formato abajo que está detallando las cuentas. Por ejemplo, dice diferidos, gastos de organización. Si arriba no me dice que hay un gasto de organización, eso yo lo dejo vacío. Exactamente. Así es. Ok. Si está todo claro, entonces, nada, evalúen la reunión, como ustedes saben. Vamos a empezar por Francesca. María. Sí, profe, me gustó. Pude entender bien la explicación. Lo que fue un poquito extensa, pero No, esta clase es extensa por la estructura, que es bastante larga y hay que explicarla paso a paso para que la puedan entender. Siempre. sí, pero por lo menos exacto, se cumplió el cometido de explicar la clase como se debe. Ok. Claim. Claim. Sí, profe, entendí perfectamente. Ok. Lo último fue que lo entendí mejor, pero yo sé que la voy a hacer la clase. Iris. Explícito. Marian Cris. Mirangi. Sin desperdicio. Andri. Interesante. Diana. De provecho. Day. Provecho, de muy buen provecho. Gracias, Diana. Muy interesante la clase, profe. ¿No hay qué? Ok. Ariani. Ariani. Ella lo dijo por mensaje, fructífera y Ok. Karina. Informativo. Miguel. Excelente. Yadira. Se fue Yadira. Bueno, pues ya ustedes saben, cualquier cosa me la dejan saber, si no entienden algo, y nada, yo le daré soporte. Así que gracias por participar y nos vemos el próximo lunes, si así Dios lo permite. Bye, gracias, profe. A la orden, mi amor.